Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana. El título es muy importante, pero antes de empezar nuestro estudio nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección y la composición. Los que reciben el sello de Dios es un tema que nosotros hemos estudiado en el pasado en otras escuelas sabáticas, pero en esta serie de escuelas sabáticas es muy importante porque estamos estudiando los mensajes que la Iglesia de Dios tiene y debe dar al mundo. Y es una advertencia muy especial escondida en este tema. El primer subtítulo, la señal de Dios, es la introducción de la lección. ¿De qué señal estamos hablando? Porque la Biblia habla de bastantes señales y sellos, pero queremos ver uno que está mencionando relacionado con los salvos de los últimos días, los que honran los mandamientos de Dios. Vamos a ver la segunda parte. Prácticamente revela la profundidad de este sellamiento, que no es solo una señal externa, pero después llegamos a un otro subtítulo, aflicción. ¿De qué aflicción estamos hablando? Y de qué forma prácticamente podemos reconocer o examinar si hemos recibido esta señal, este sello de Dios, o todavía no. Y el último subtítulo, señal de distinción, es prácticamente la parte más importante de la lección. Y como siempre debemos intentar dejar un tiempo suficiente para profundizar la última pregunta y hacer un llamado dentro de nuestra iglesia para que todos podamos tener este deseo de recibir esta marca, esta señal de Dios. Con ayuda de Dios queremos profundizar esta lección y analizar cada pregunta por separado, y gozamos también a los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta es: ¿cuál es la señal entre Dios y su pueblo? Vamos a ver, estamos hablando de la señal mencionada aquí en Éxodo y Ezequiel. En la lección pasada estudiábamos la señal de la bestia. Y ahora, obviamente, estamos considerando la marca de Dios, el sello de Dios, y cuáles son aquellos que reúnen las condiciones necesarias para recibirla. La primera pregunta intenta definir el término y lo hace en una forma completa basándose en las dos citas de Éxodo y Ezequiel. Pero desearía que tomáramos en cuenta varios elementos identificativos que hacen de la señal del sábado un elemento significativo en el proceso que Dios establece para reconocer a sus hijos. Obviamente estos son versículos conocidos, pero vamos a intentar desglosarlos algo más. El primer elemento que tenemos aquí es la observancia del sábado establecido por Dios estrictamente como creador, y Él mismo declara que este es un vínculo, una señal, una identificación entre su pueblo y Él mismo. Por lo tanto, nos damos cuenta que este sentido de pertenencia es el resultado del reconocimiento de la autoridad de Dios y de una profunda actitud obediente ante su palabra. El segundo elemento que también destaca esta cita es que la observancia del sábado, el reconocimiento de Dios como el supremo ser en este universo, tiene un efecto en la vida individual de cada uno de aquellos que ha decidido
rendir su voluntad a Dios. Y es precisamente la santificación. Y la santificación es ese proceso por medio del cual el ser humano rinde su voluntad a Dios y acepta esa labor de transformación, de completa regeneración. Así pues, 3 elementos básicos: reconocimiento, honra, reverencia a Dios como el supremo Dios en el universo, sin otro más. Segundo, una señal de unión entre la divinidad y la humanidad por la obediencia. Y un tercer nivel de identificación es la transformación de la vida de acuerdo a la imagen de Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente no es solo guardar el sábado, no es solo uno de los 10 mandamientos, pero como se menciona aquí en el primer testimonio, la señal de la obediencia es la observancia del sábado. Entonces no es solo la obediencia de uno de los mandamientos, pero es obediencia de todos los mandamientos. Sabemos que no podemos obedecer los mandamientos sin el poder del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que prácticamente coloca este sello, y una medida especial el Espíritu Santo lleva o nos ayuda para que nosotros podamos de verdad cumplir o guardar con los mandamientos de Dios. Seguimos más adelante con la segunda pregunta. ¿Cuándo usó el pueblo de Dios una señal que los identificó y protegió? ¿De qué evento histórico estamos hablando cuando una señal protegió al pueblo de Dios? Éxodo 12 nos habla de un momento fundamental, histórico, en la historia del pueblo de Israel y por extensión del pueblo de Dios hoy también. Y estamos hablando de la Pascua. La Pascua era la celebración que introducía el día de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, de la salida de Egipto. Y debían hacerlo de una manera no solamente íntima, dentro del círculo de la familia y en el conjunto de ellos como tribus y pueblo de Dios, sino que también debía ser una demostración pública. Estaba relacionada con la última plaga que iba a llevar a la muerte a los primogénitos de todos aquellos representados en sus familias que rechazaban las revelaciones poderosas e incuestionables del único Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Por lo tanto, se debía cada familia tomar un cordero. La sangre debía ser colocada en los 2 postes y en el dintel de las puertas. El animal, como un símbolo de Cristo, debía ser consumido después de ser asado. Y esta evidencia pública, que iba acompañada obviamente de una preparación previa interior y una elaboración interna también posterior, definía exactamente aquellos que servían a Dios y aquellos que seguían en sus costumbres paganas e idólatras, que eran de hecho la religión oficial de Egipto. Bien, eso es el elemento histórico como tal. Nosotros sabemos que tiene un significado más allá de ese mismo evento y personifica el plan de salvación, que no solamente es interior, sino que debe expresarse en una forma pública y debe facilitar la entrada a todos aquellos que sí deseen encontrar refugio, salvación y regeneración en Cristo. Así pues, hablamos de individuos, familias, casa, servicio, obediencia, identificación e interiorización de la verdad. Elementos fundamentales en nuestro presente periodo.
Y muchas gracias, Raquel. Otra vez podemos confirmar que prácticamente solo una señal externa no es suficiente, porque sabemos que dentro de las casas donde tenían la marca de la sangre del cordero, debían los israelitas y todos ellos que estaban dentro de la casa debían demostrar una obediencia de otros elementos. Ellos debían comer bueno, la Pascua de una manera especial, debían estar vestidos, debían bueno, esperar y debían estar en la espera de la salida. Todo eso está incluido de un paquete salvífico que Dios prácticamente regaló o dio a sus hijos. Y eso es muy semejante con el asunto del sábado, que es nuestro sello. No es solo el cumplimiento de un servicio formal o una visita de la iglesia, es prácticamente una reflexión del carácter de Cristo. Y vamos a ver más adelante en el desarrollo de la lección que tenemos más información relacionada con este tema. En la pregunta número 3 dice, ¿qué distinguirá al pueblo de Dios claramente? Bueno, si la señal es una cosa invisible, vamos a decir, colocado al frente, como decía aquí el testimonio de la pregunta 2, el segundo testimonio, ¿cuál es el sello de Dios viviente que es colocado del frente del pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Es una señal invisible para los ojos humanos, pero visible para los ángeles. Pero también esos que son sellados, ellos de una forma externa demuestran una diferencia o marcan una diferencia. ¿Qué es esa diferencia, Raquel? Las dos citas, una del Antiguo y una del Nuevo, complementan fundamentalmente la respuesta a esta pregunta. De hecho, vienen a extender los elementos de identificación ya mencionados. Es interesante el análisis de Apocalipsis 14:12, que es realmente una cita fundamental y muy importante que comprendamos y sepamos. Tenemos 3 elementos fundamentales aquí que tienen que ver con nuestra identificación como individuos, fieles hijos de Dios, y en su conjunto como también su pueblo. Tenemos por una parte la paciencia de los santos. La paciencia es un atributo divino, tiene y es de hecho descrito dentro del fruto del Espíritu, y es un elemento fundamental en el desarrollo del carácter de aquellos que se encuentran en el proceso de santificación, razón por la cual está conectado paciencia con santidad. Por lo tanto, tiene que ver con un elemento de carácter que permite la perseverancia firme en los caminos del bien. Tenemos otro segundo, y se refiere directamente a los mandamientos de Dios. Sabemos que los 10 mandamientos son la revelación de su carácter y el vínculo que también permite regular los valores, los principios por medio de los cuales la humanidad y el individuo en particular debe orientar su propia existencia. Y aún tenemos otro tercer elemento, y es la fe de Jesús. La fe es un elemento que viene dado por Dios como un don, del mismo modo que la paciencia. La fe nos permite proyectarnos hacia lo invisible, aceptar lo que quizás la mayoría considera incomprensible o no razonable, pero siguen los fieles de Dios el ejemplo específico de Jesús en esta tierra. Por esa razón se conecta la fe de Jesús, el modelo a seguir de comportamiento, de vida, de relaciones humanas, de responsabilidades hacia los demás. Es precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y
tenemos otro cuarto elemento en Isaías 8:20 que está relacionado con el testimonio, con el espíritu de profecía. El pueblo de Dios no solamente dispone de la ley, sino también de una extensión explicativa de esta a través del don del Espíritu Santo en la forma del espíritu de profecía, de manera que su pueblo tenga dirección, orientación y claro sentido del futuro. Muchas gracias, es interesante. El segundo testimonio habla que todo eso es una obra del Espíritu Santo, tener la paciencia de los santos, tener la fe de Jesús. Es una reflexión completa y absoluta del carácter de Cristo, la madurez del hombre completo, del hombre Jesús en nuestro carácter. Así que no es solo una señal visible, invisible, no es solo una visita en el sábado en las iglesias, pero es un cambio fundamental de nuestros valores, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y constantemente renovado bajo la influencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Como dice también en la carta de los Romanos capítulo 8, que quienes son guiados por el Espíritu Santo, para ellos no hay condenación. Seguimos más adelante y vamos a ver en la pregunta número 4, ¿qué caracteriza a los que recibirán el sello de Dios? ¿Qué características podemos decir que hay y cómo podemos examinarnos nosotros mismos? Porque eso es lo más importante, no tanto examinar a mis vecinos, pero examinarnos nosotros mismos si tenemos este sello y de qué manera lo podemos obtener. Bien, vamos sumando pregunta tras pregunta diferentes elementos de identificación, y si pudiéramos listarlos ya veríamos que tenemos bastantes, que nos ayuda a poder revisar sistemáticamente nuestra condición, actitud y punto de partida. Así pues, aquí en Apocalipsis 14, 1, 4 y 5 sigue añadiendo elementos identificativos. Bien, el primero de todos ellos es que este grupo de salvos del último periodo de la historia de la humanidad, que son sellados, y el periodo del sellamiento sabemos que se inicia desde 1844, son 144.000, así que tienen un número específico, literal, y que corresponde también a un periodo histórico específico. Pero además de esto, hay otra segunda característica muy importante. Se nos dice que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. Por lo tanto, en el área de la racionalización que dirige nuestras vidas, que orienta nuestros valores y toma las decisiones, es la voluntad de Dios la que dirige a su pueblo y a los fieles. Por otra parte, tenemos otra tercera más identidad al respecto de este grupo especial, donde se nos dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Nosotros sabemos que mujer simboliza iglesia bíblicamente, así que no mezclan la doctrina. Es decir, aunque hayan procedido de otras iglesias, aunque hayan crecido o se hayan desarrollado en diferentes credos, han llegado a conocer la pura y virgen verdad en Dios, y la han aceptado, la han vivido, la profesan y la imparten. Así que son cuidadores fieles de la pureza de la doctrina. Además de eso, hay otra identificación muy impactante. Se nos dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Harán esto en el cielo porque lo hacen ya ahora aquí en la tierra. Es decir, siendo Jesús el modelo a seguir, toda la vida del fiel que recibirá el sello de Dios está orientado de acuerdo a Dios, de acuerdo a Jesús. Y sus decisiones, aptitudes, comportamientos y valores lo hacen de la misma manera. Además, se nos dice que marcan una diferencia clara en la sociedad presente, es decir, no pasan desapercibidos, no se avergüenzan de la verdad, toman decisión clara y determinante, y por esa razón son primicias y son redimidos. Además de eso, no solamente conservan la pureza de la verdad, sino que dicen
la verdad. La mentira, el engaño es algo totalmente ajeno y pasado en sus vidas. Y esto los califica en el proceso de santificación a poder llegar a la glorificación que el Señor nos ha prometido. Muchas gracias, Raquel. El número 144.000 es un número importante, es parte de nuestros principios de fe. Sin embargo, no tenemos tiempo de llegar a una profundidad de ver de dónde proviene, cómo y todas las calidades que ellos tienen. Pero aquí sí se mencionan algo de la pureza de ellos y de la dedicación especial que ellos tienen. Otra vez más podemos constatar que prácticamente el sello de Dios se coloca sobre las personas que refleja el carácter de Cristo, porque también dentro del sello de Dios, o como también se menciona, en el libro de Apocalipsis, es el nombre de Dios que se coloca en el frente de los sellados, y obviamente Dios no colocará su nombre sobre una persona que no refleja su carácter, que no refleja la pureza que Dios requiere de cada uno de nosotros. Obviamente esta pureza no se alcanza con nuestras propias obras, meditaciones o ejercicios. Es por parte de la justicia de Cristo, su sacrificio y también su sustitución adelante del juicio de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo debe hacer una obra en nosotros, una obra que se requiere para que podamos llegar a ser parte de los sellados. Vamos a ver a la pregunta número 5. ¿Qué sentirá el pueblo de Dios cuando afrente la iniquidad de aquellos que pretendieran servir a Dios? ¿Qué podemos decir? Es una experiencia triste, pero una experiencia que cada uno de los sellados debe enfrentar. Bien, este es un versículo muy dramático y realmente impactante, porque no estamos hablando de personas ajenas al conocimiento de la verdad, ni personas separadas o que abandonaron el mensaje y que apostataron de la verdad. Estamos hablando en este momento de dos grupos de individuos dentro del pueblo de Dios, y ambos asumen actitudes y comportamientos que los diferencian aun cuando se encuentran en el mismo cuerpo organizativo como es la iglesia. Bien, aquí se nos habla de un grupo de personas que gimen y claman. O sea, vemos una situación de profundo pesar, lamento, duelo y sufrimiento intenso. Y ahora vemos otro grupo de personas que dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios, cometen abominaciones. Y esto es lo que produce el dolor, el sufrimiento de este otro grupo de fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a aquellos que realmente sí reciben el sello de Dios, porque no solamente lloran y se lamentan sobre sus propios pecados, sino que también interceden por los de otros y sienten el peso de la debilidad, de la decadencia espiritual que puede darse en la iglesia. Por lo tanto, dentro del pueblo de Dios tenemos aquí dos grupos. Uno que es fiel, está compungido, esto lo relacionemos con las bienaventuranzas también, cuando nos habla de serán consolados aquellos que lloran y se lamentan, y otros que viven en pecado, realizan acciones que son totalmente execrables y deleznables delante de Dios, pero ambos se encuentran dentro del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Raquel. Eso es muy importante, la tristeza que cada uno debe sentir por los pecados de
del mundo. Aquí tenemos el testimonio que dice: sus almas justas se afligen día tras día por las obras, conversaciones profanas de los impíos. Y no solo conversaciones, prácticamente hoy día tenemos internet, televisión, la media está llena de muertos, de asesinatos, de espiritismo, de paganismo. Es increíble la forma de vida que el mundo está manteniendo y obviamente para los justos es una aflicción constante. No es tanto por nuestra propia preparación, porque nosotros somos del mundo, somos bueno, vivimos en esa naturaleza caída y todo eso que proviene del mundo es muy cerca de nosotros. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos dirige, está llenando nuestra mente y corazones, entonces es cuando nosotros por primera vez podemos sentir esta diferencia, este dolor y este afligimiento. En el mismo tiempo debemos entender que el fariseísmo no tiene este mismo sentir. En contrario, el fariseo decía: gracias a Dios que yo no soy como tal publicano, que significa que él se gozaba por haber y por tener esta diferencia y por las caídas de los impíos. Así que debemos también entender que de esa manera podemos degustar o podemos ver quién es de verdad un hijo y una hija de Dios, dependiendo de las motivaciones que tenemos, de los sentir que tenemos y del sufrimiento que tenemos por los otros y el deseo de salvarlo, obviamente. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Qué advertencia es dada con respecto al peligro de la observancia superficial del sábado? ¿Qué podemos decir de eso aquí? Sí, aquí tenemos un tercer grupo dentro del pueblo de Dios y tenemos a los fieles que sufren y asumen la necesidad de una reforma en el pueblo de Dios. Tenemos a los que deliberadamente son irresponsables de sus responsabilidades espirituales, pero aquí tenemos un tercer grupo que tiene que ver con un comportamiento farisaico que se mencionaba hace un momento. Es decir, aquellos que aparente, formal y externamente cumplen absolutamente todos los requisitos de la pertenencia a Dios y se identifican abiertamente con la verdad. Sin embargo, tienen un problema de dualidad. Es decir, hay una diferencia entre su comportamiento externo y su vivencia interna. Y el versículo lo define con las siguientes palabras: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, hay una completa disfunción en cuanto a la declaración formal de la verdad y la práctica personal e interna de la misma. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto tres grupos: los fieles, aquellos que viven en maldad dentro del pueblo de Dios, y aquellos que son formales y legalistas en su actitud. Es muy importante este tema, queridos hermanos y hermanas. Aquí tenemos el primer testimonio que dice: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún dentro de los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no reciben el sello de Dios. Es espantosamente interesante esta constatación, gracias del profeta y revelado por Dios, obviamente, que es muchos, que significa que del pueblo de Dios un remanente debe ser los sellados. Eso debía llevarnos a un profundo pensar qué debemos hacer y examinarnos nosotros mismos si somos de esas personas formales
que guarda el sábado solo externamente, pero no está profundamente convertidos, o estamos de verdad, los que tienen los sellos. Esta lección prácticamente podía llevarnos a la meditación y a una examinación profunda para poder degustar nuestra propia vida y ver en qué situación somos. Pero vamos a ver la última pregunta: ¿por qué es tan importante recibir la señal de Dios ahora? Y es interesante, muchas personas relacionan el sellamiento con la lluvia tardía, y como hay testimonios que hablan que la lluvia tardía es un evento que debe suceder en el futuro, entonces ellos intentan de mantener una espera de sellamiento en el futuro. Pero tenemos muchas evidencias que el mensaje del sellamiento empezó en 1844-48, se aceptó oficialmente el sábado en la iglesia. Entonces, desde este tiempo prácticamente empieza el sellamiento. Estamos viviendo en el tiempo del sellamiento. ¿Y por qué es tan importante recibir esos sellos ahora? Porque nosotros debemos definirnos hoy. Nosotros no contamos con el control de nuestras propias vidas. No podemos decidir ni cuándo, ni cómo y en qué momento específico lo vamos a hacer, ya que nuestra vida es limitada y es totalmente independiente de nosotros. Por lo tanto, la pregunta es: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, debemos tener la constancia. 1. Nuestra vida depende de Dios. 2. Debemos dar cuenta de todas nuestras acciones. 3. Tenemos que formular prioridades que demuestren en nuestra vida que Dios está en primer lugar. 3. Debemos crear un plan de trabajo para revelar a Dios en nuestra vida y a nuestro entorno, para que podamos ser reconocidos porque nos identificamos desde el interior hacia el exterior por la palabra de Dios, por la obediencia, la fidelidad y el seguimiento a nuestro Salvador Jesús. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente es importante confesar la fe, confesar a Jesús, confesar su palabra, compartir con hermanos, hermanas, compartir con el mundo, porque eso es la misión, la existencia, la razón de la existencia de nuestra iglesia. Es por eso que tenemos esa lección en esta serie de lecciones de escuela sabática. Es un asunto fundamental de por qué existe nuestra iglesia en estos días. Es porque el mundo necesita una demostración de fe, una demostración y reflexión del carácter de Cristo, pero no en teoría, no en escrito, no en palabras, pero en realidad. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Tenemos todas las promesas y toda la ayuda necesaria para que poder cumplir con los requisitos del Señor. Tenemos una medida sin límite del Espíritu Santo prometida para cada uno de nosotros. Así que el único que es necesario es pedir de nuestro Señor ese refrigerio del Espíritu Santo, y entonces Él con alegría nos considerará todo que nosotros necesitamos. Dios le bendiga y le guarde, hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. No se olviden a inscribirse como seguidor en el canal de YouTube. De esa manera pueden recibir también automáticamente el anuncio cuando las lecciones están grabadas. Dios le bendiga y le guarde. Amén.